¿Sabía que hay menos versículos en las traducciones modernas de la Biblia que en algunas de las primeras Biblias impresas, tales como la Reina Valera antigua, la de Gutenberg en latín y la KJV en inglés? Así es, en las traducciones bíblicas modernas hay varios sitios donde se omiten palabras y frases completas. Por ejemplo, muchos crecimos con la siguiente conclusión del Padre Nuestro en Mateo 6:13, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso no figura en la mayoría de las traducciones modernas. Pero no se preocupe, esto es bueno. De hecho, si lee una Biblia moderna como la NBI, es en realidad más fiel al texto original de la Biblia que algunas de las traducciones más antiguas que incluyen más palabras y versículos. He aquí el porqué. Antes de que se inventara la imprenta, solo se comunicaban las escrituras a otros, aparte de la lectura pública, mediante el largo y tedioso proceso de copiarlas palabra por palabra a mano. Los que hacían esto se conocían como escribas. Ahora bien, se imaginará que a veces un escriba omitía alguna palabra. En otros casos, los escribas añadían contexto a lo que copiaban en un comentario en el margen. Un escriba posterior quizás se preguntaba si era una corrección y agregaba el comentario del margen al texto de las escrituras. Si deseamos hallar el texto más parecido a los escritos originales, habrá que estudiar todos los escritos bíblicos antiguos a los que tenemos acceso y compararlos entre sí. Cabe destacar que en la actualidad no hay ningún juego completo de los libros de la Biblia en un solo rollo o códice de antes del 350 después de Cristo, pero hemos hallado suficientes porciones que datan del 250 antes de Cristo, lo cual permite armarlos como un gran rompecabezas. En muchos casos, hay tantas porciones similares que se superponen que podemos concluir de modo razonable que disponemos del libro entero. El método que se usa para determinar el texto original a partir de dichos manuscritos se conoce como crítica textual. Hay un sinnúmero de eruditos bíblicos quienes dedicaron su vida a lograr el mejor entendimiento humano de lo que constituye un texto bíblico original fidedigno. Entonces, ¿cómo fue que la RVA y otras Biblias antiguas quedaron con más versículos que las actuales? La Biblia no fue escrita por monjes en el siglo XVII, ni tampoco en el latín antiguo. En realidad, se escribió principalmente en hebreo y griego antiguo. Por los años 1400 surgieron muchas traducciones nuevas. Los que trabajaban en esos proyectos se esmeraban por usar el mejor material de origen que tenían a su disposición y siguieron los debates en cuanto a cuál material de origen era más fiel al texto original. En ese entonces, los manuscritos más antiguos que tenían a su disposición se remontaban más o menos al siglo IX después de Cristo, en el caso del Antiguo Testamento, y al siglo XII después de Cristo, en el caso del Nuevo Testamento. Los primeros manuscritos que se conocían en dicha época e incluso hasta la era moderna solo tenían unos cientos de años. Existían manuscritos mucho más antiguos, pero aún no se habían descubierto. Por lo tanto, cuando se produjeron proyectos bíblicos como la Gutenberg, la traducción RVA y la KJV de fama mundial, las personas a cargo de estas hicieron lo mejor posible con el material de origen a su disposición. Dichas Biblias cambiaron el mundo para siempre, pero los descubrimientos arqueológicos hechos a lo largo de los siguientes cientos de años nos brindarían aún mayor entendimiento de la palabra de Dios. Los eruditos comenzaron a percibir la verdadera importancia de manuscritos específicos del Nuevo Testamento a partir de mediados de los años 1800. El Códice Sinaítico fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina, en la península de Sinaí, en 1844. Los eruditos empezaron a comparar dicho códice con otros manuscritos, tales como el ya conocido Códice Vaticano, ambos escritos en los años 300 después de Cristo. Durante este proceso, descubrieron que varias palabras y frases incluidas en las Biblias de su época no existían en estas copias mucho más anteriores de las Escrituras. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén, que aparece al final del Padre Nuestro, es un ejemplo que nunca estuvo en la Biblia desde el principio. Al descubrirse estos manuscritos anteriores, los eruditos bíblicos confirmaron que se habían añadido palabras y frases a lo que ahora denominamos la Biblia. De paso, se ha hallado una gran cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento, casi 6.000. En cambio, muchos libros antiguos y obras de teatro, tales como la Odisea de Homero e Historia de Roma de Tito Livio, solo han contado con docenas o quizás cientos de manuscritos, y hay manuscritos del Nuevo Testamento que fueron copiados tan pronto como 50 años después de que se escribieran las cartas y los libros originales. Los manuscritos más antiguos que hay de la mayoría de otras obras antiguas no bíblicas fueron copiados cientos de años después de que se escribiera originalmente.
El Nuevo Testamento cuenta con una mejor evidencia manuscrita que cualquier otro documento antiguo, y los más anteriores manuscritos del Nuevo Testamento son muy fidedignos en cuanto a ayudarnos a saber lo que se escribió originalmente. Para ser claros, hay mejor evidencia manuscrita para el Nuevo Testamento que para cualquier otro documento antiguo, y los primeros manuscritos son más confiables en ayudarnos a saber qué fue escrito originalmente. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la Revised Version y la American Standard Version fueron las primeras y principales traducciones que se completaron usando los descubrimientos más recientes del Nuevo Testamento. En la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a aparecer nuevas traducciones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional o la NBI, basados en el vasto tesoro de los manuscritos antiguos. Los traductores a cargo de dichas traducciones se esmeraron por presentar las escrituras de Dios del modo más fiel al escrito original. Por lo tanto, algunos versículos que se habían incluido por tradición en traducciones más antiguas ya no se incluyeron. Dichos versículos no se quitaron, sencillamente no existían en los manuscritos más antiguos y más confiables a los que ahora tenemos acceso. Por lo tanto, si alguien le dice que su Biblia, NBI o otra traducción moderna como DHH, BLA, LP, NTV o BJ le faltan versículos, sabrá qué contestarle. No es que a nuestras Biblias actuales le falten versículos, es que las Biblias hoy se basan en manuscritos más antiguos y más confiables que se asemejan más a los escritos originales redactados hace miles de años. Para saber más acerca de la filosofía de traducción que respalda a la NBI y a otras traducciones que produce Bíblica, visite biblica.com.